Pues bienvenido, Iván Sánchez, a nuestro espacio café virtual de Glocally. Es un placer tenerte en nuestra segunda temporada y queremos tener contigo una charla distendida donde aprenderemos con toda seguridad de tu visión y experiencia. Eres un joven con talento, pero ya con una buena trayectoria y tendrás mucho seguro que contarnos. Iván, te has licenciado en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y donde también después hiciste un máster de oficial de análisis económico moderno. Iniciaste tu carrera profesional hace 16 años en ese gran grupo de empresas del Corte Inglés, donde has empezado pues como lo hemos empezado casi todos, desde abajo como mozo de almacén, reponedor, vendedor, y lo compaginabas con tus estudios. Has ido creciendo, has ido evolucionando y a la medida que has completado tus estudios, pues también llegaste ahí a responsable de planificación y gestión de producto en una de sus divisiones de moda de la compañía. Fue esta experiencia en el Corte Inglés, casi 10 años en diferentes funciones, donde te diste cuenta de la importancia de la gestión de los retailers, pero sin dejar de poner el enfoque en la primera línea, que es el personal. O sea, después decidiste iniciar tu siguiente etapa profesional como consultor de retail en una de las consultoras líderes de su sector. Estuviste casi 5 años donde has liderado el proyecto de consultoría y desarrollo de producto para Analytical Ways, llegando a ocupar el cargo de presidente de la compañía y como principal misión desarrollar un modelo de servicio y unificación de tecnología de vanguardia a la experiencia adquirida para ayudar a los retailers de todo el mundo a mejorar sus resultados. Has hecho más de 50 proyectos, tanto nacionales como internacionales. Has desarrollado la expansión en América Latina y después has vuelto otra vez a nuestro continente, a nuestro país, ya como director general de Núñez de Arenas. Es desde luego, Iván, una gran trayectoria, un gran ejemplo. Yo que tengo el placer de conocerte y reconocer tu talento, tus capacidades, es hoy para nosotros un orgullo pues poder tenerte aquí, uno de los líderes del retail español de nueva generación. Núñez de Arena es una marca que creo todo el mundo sabe de ropa masculina, tanto del hombre urbano como elegante y joven, o sea, tocáis las diferentes áreas, tenéis la línea de sport, pero también la de sastrería, y actualmente tenéis cerca de 24 tiendas en España y con planes de expansión para el futuro próximo. Muchas gracias, Iván, y damos ahora el inicio a nuestra charla contigo. Muchas gracias, Domingo. Bueno, reiterar el agradecimiento y la oportunidad por estar aquí con vosotros y tener este placer de estar en esta segunda temporada del Café Virtual de Glocally. Y bueno, básicamente, yo siempre digo, un hombre de barro, ¿vale? Tú lo has definido bien, de hecho me encanta seguir bajando al barro y al final no se me caen los anillos para ninguna de las actividades que hacemos, porque yo creo que ahí está el secreto un poco también, ¿no? En entender un poco cuáles son las necesidades que tienen cada uno de los puntos de la operación y tratar de ayudarles, sobre todo al final. Yo creo que los líderes están para servir y yo sirvo bastante a las personas que me rodean. Así que no podré estar más de acuerdo y lo que venimos hablando ahora, que hemos estado aquí tranquilamente tomando un café para prepararnos para la entrevista de hoy, lo del liderazgo de servicio para mí es el único liderazgo que funciona. Y me alegro de escucharte decir eso. A mí me gustaría empezar hoy, como no puede ser de otra manera, hablando un poco del entorno en el que vivimos, que si alguien nos lo cuenta pues hace unos años, no nos lo creemos. O sea que nos estamos hablando de la apertura de vuestra tienda en Cartagena, justo antes, creo que comentaste, de la pandemia. Hemos vivido una pandemia mundial que todavía en otros mercados siguen hablando de ello, en China y en Estados Unidos. China todavía está muy, muy afectado. Tenemos una amenaza de una guerra que no sabemos realmente dónde va a terminar, pero está añadiendo la complejidad, sobre todo en las cadenas de suministro, inflación, un entorno muy complicado de inflación que no hemos visto desde hace 40 años.
Y con esa mirada desde el barro, utilizando tus propias palabras, me gustaría que me contaras un poco cómo vives esos riesgos y oportunidades que estás viendo en el mercado ahora mismo y qué estás haciendo, o sea, cómo te estás enfrentando a esta situación actual. Bueno, evidentemente actualidad candente, porque sí es cierto que también un poco esto es el espíritu del retail, ¿no? Es duro, pero es que siempre nos toca todo. O sea, nos toca la pandemia, nos toca la guerra de Ucrania, nos tocan los problemas de abastecimiento de China, pero es que anteriormente nos había tocado la crisis financiera. O sea, al final estamos en un sector, y yo creo que casi todas las compañías que trabajan en un sector que dependen del consumo, siempre se resienten ante cualquier tipo de crisis, ¿no? Yo creo que al final, como os decía, como ya he sido fiel seguidor también de esta iniciativa que tenéis del Café de Glocal, sé que han pasado grandes profesionales que ya habéis estado discutiendo un poco pues, cuáles realmente son esos riesgos y esas oportunidades que tiene el mercado a nivel macro. Entonces, tampoco suscribiría casi todas de las palabras que ellos han estado aportando, pero pues desde mi posición, desde un punto de vista un poco más técnico, pero llevándolo a lo coloquial, al final lo económico de estas cosas siempre que ocurre. Hay preocupación, como decíais, hay pérdida de poder adquisitivo de la población media, al final esto acaba impactando en la facturación de las empresas, se vende menos o planteas escenarios con facturaciones más reducidas o tratas de hacer tus políticas de corrección de gastos, pero al final también pues los gastos tienen las patas muy cortas, que eso es una cosa que aprendí también en Corte Inglés. Y al final, pues bueno, pues las empresas tienen que tomar decisiones duras, decisiones de apalancamiento, y yo creo que el principal riesgo, por ir a lo concreto, yo creo que es un riesgo claro de subsistencia. O sea, hoy lo que hemos visto es que el retail nuevamente se ha visto contra las cuerdas. Lamentablemente, muchas empresas pues se han quedado por el camino y otras pues nos hemos tenido que reinventar y darnos cuenta que hay que hacerse chiquito, que decimos, menos las heridas, mirar para adelante y pensar más en qué oportunidades nos van a surgir, que ahora comentaremos quizás alguna, más que los riesgos. Yo creo que hay que ser cautos y afrontar. Hoy yo afronto esta superación de esa crisis, sobre todo más la parte de la pandemia, porque todavía quedan coletazos, pero yo creo que sí es cierto que ya hemos vivido un buen empuje. Lo afronto con gratitud y con orgullo, de verdad. O sea, gratitud para todas aquellas personas que al final nos han ayudado, porque al final nosotros somos una compañía bastante humilde y no somos capaces, te mentiría, Bill, que te dijera, tenemos la capacidad de salir de esta crisis y de cualquiera por nosotros mismos. No es una realidad, al final tienes que buscar partner que te ayude, tienes que ser consciente. Yo creo que en estos momentos también como oportunidad ves, oye, es que partner está de qué línea, de qué lado de la mesa, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros ha sido muy importante darnos cuenta de las personas que nos rodeaban y hacían factible y viable nuestro negocio. Entonces, con mucha gratitud para todas esas personas que nos han ayudado y con mucho orgullo porque al final estás aquí y seguramente si al fundador original de la compañía le preguntásemos ¿crees que estamos preparados para subsistir? Hubiera dicho que no. Y hoy sentiría mucho orgullo al ver que, mira, que evidentemente no estábamos preparados, pero que le hemos echado arrojo, le hemos echado empuje, hemos creído, que yo creo que es muy importante y hemos empujado. Desde lo social, pues al final yo creo que desde lo social, yo soy una persona bastante emocional y muy de personas, ¿vale? Ya os daréis cuenta. Entonces, pues al final estamos en un negocio de personas, ha habido mucho sufrimiento, no vamos a hablar de los problemas sanitarios que hemos vivido, pero al final también ha generado, yo creo que en los últimos 4 o 5 años hay un cambio en lo social muy, muy significativo. O sea, ya ni siquiera todas las personas ya tenemos una manera distinta de encarar en nuestro día a día, ya está muy en auge todo el tema de la sostenibilidad, de la preocupación por la naturaleza, del medio ambiente. Entonces, pero también, como decía, se ha sufrido mucho. Entonces, hay que ser muy conscientes que yo lo comentaba, ha habido semanas, y además de este año en concreto, semanas donde yo tenía el 23% de la población del personal de baja. Y al final, estas son circunstancias que tienes que vivir en el sector y piensa que yo no soy una compañía donde tenga grandes superficies con grandes equipos comerciales, que muchas veces en mi equipo comercial, en un punto de venta, son 3 personas. Y 3 personas, 2 de ellas malas, te empiezas a plantear problemas de verdad y riesgos de y abro la tienda y no abro la tienda y luego la preocupación de
la falta de información muchas veces, porque cuando todo es tan novedoso, al final yo creo que la información es vital y no somos muy conscientes del peso que tiene la información. Entonces, las personas van a trabajar y van a trabajar con miedo. Y van a trabajar y tienen familias en casa que les esperan. Y ellos son muy conscientes que ellos van a poner todo de su parte, seguramente, pero atienden todos los días a centenares de clientes que no saben realmente tampoco si tienen el mismo nivel de precaución o no. Entonces yo creo que al final aquí es donde yo lo que he aprendido es a quitarme el sombrero realmente, pero no solo ante el personal de mi empresa, sino ante cualquier personal del retail, que hasta con mascarilla se les veía sonreír por detrás, ¿no? Entonces yo creo que eso es admirable y el riesgo desde lo social yo creo que es rendirse. O sea, si te rindes, estás fuera. Entonces, pues ahí yo creo que hay que empujar. En términos de oportunidades, pues evidentemente ha habido un cambio muy disruptivo en términos de digitalización de la sociedad. O sea, yo lo veo, por ejemplo, al final vosotros decís, y Domingo lo comentabas, Iván, eres muy joven, bueno, yo siempre me he rodeado de muchas diferentes personas, entonces yo tenía el placer de ver, pues como mi abuelo, que mi abuelo tiene 84 años, o sea, tampoco es que es demasiado mayor, pero ya ha vivido alguna guerra también y alguna experiencia curiosa, y he visto una persona que prácticamente yo recuerdo que no tenía la capacidad de buscar en el teletexto, o sea, hace años, y hoy hace videollamadas con su bisnieto, porque yo he sido padre hace poco, es muy consciente de que ya el uso de la tecnología lo tiene muy en la mano, entonces yo eso lo veo más como una oportunidad, porque al final se han abierto nuevos canales comerciales, ha surgido mucha más tecnología que viene a ayudarnos, y otra de las cosas muy importantes que yo destacaría, sobre todo en nuestro sector, es la oportunidad de colaboración. Cuando hay algo que te toca, pero te toca a nivel cross, es decir, oye, problemas tenemos las empresas todos los días, pero al final cuando tienes un problema en el sector, que sabes que no te escapas, porque da igual del tipo de empresa que seas, de tu volumen, del perfil, lo que quieras, te viene una pandemia, te viene una guerra en Ucrania, y lo vas a notar, hagas lo que hagas. Entonces, el ver como un sector que generalmente, bajo mi humilde punto de vista, era un sector opaco, o esa es la sensación que yo he tenido siempre, no se compartían muchas informaciones entre las empresas, siempre había más preocupación por lo que está haciendo el otro, la competencia, y yo creo que ahora han surgido colaboraciones preciosas en el sector y mucho auge de nuevos servicios que buscan ayudar, que al final yo creo que esta es la clave, que de todo se puede hacer negocio, pero si tu foco realmente es ayudar y solventar ese problema, como hablábamos al principio que hacía la compañía que lidera Fran, pues al final yo creo que eso es de valorar en el sector. Te cuento caso Núñez, pues divertido, piensa, todo esto que hemos contado a nivel general, pues con la misma incertidumbre, pero el 16 de noviembre del año pasado, la familia fundadora, segunda generación, decide incorporarme como director general a la empresa. A una persona joven, sin experiencia, porque al final es mi primera vez como director general de una compañía, aunque he tenido otros trabajos con cierta responsabilidad, otros cargos de responsabilidad, pero a mí no se me caen los anillos. Al final yo solo digo al equipo, oye, es que también es mi primera vez para todo y siempre hay una primera vez para todo y todos tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, una empresa que ve cómo la generación trata de profesionalizar la empresa trayendo al primer directivo externo. Cómo, pues evidentemente yo vengo con mi mini receta de las cositas que he podido aprender en mi experiencia, sobre todo en el área de consultoría, y querer hacer mucho cambio y un modelo de gestión distinto y problemas, al final todos hemos tenido cuestiones financieras que resolver. Volver a ilusionar los equipos, insisto, o sea, eso es un trabajo durísimo porque venía gente de estar mucho tiempo en su casa, mucho tiempo en ERTES, habiendo perdido un poco esa ilusión, esa pasión por la venta, luchando con problemas de aprovisionamiento, es decir, ha sido divertido. Soluciones, yo no creo que hayamos encontrado la solución perfecta a ninguno de los problemas, yo creo que hemos tratado de ser luchadores, razonables, y a nivel empresa, pues te diría, pues hemos tratado lo primero, a nivel gestión, de dar mucha transparencia a la operación. ¿Vale? Al final, yo he tratado de inculcar mucho una cultura de resultados, donde todos fueran conscientes de cuáles eran los objetivos que tenía la empresa. O sea, para mí, si yo tengo un objetivo financiero por X razones, aunque no tenga que compartir con todos los miembros del equipo las razones, pero sí tengo que compartir el objetivo y hacerles partícipes de la importancia de ese objetivo. Trabajar con una estrategia flexible. Piensa que al final, Domingo lo comentaba, Núñez de Arenas es una compañía que tiene un perfil de público muy diverso y que al final yo atiendo
desde ese perfil más de vestir, ¿no? De, oye, bodas, bautizos, comuniones, el trabajo, que también está cambiando mucho porque hay mucho cambio de tendencia. Ninguno de los que estamos aquí hoy llevamos corbata, solo Bill, tú y yo nos hemos puesto americana, o sea, cambia mucho también este aspecto. Y entonces, pues te toca ser flexible porque no sabíamos si este año había haber una estacionalidad superior o no a la de otros años en términos de eventos. Hemos tenido que hemos empoderado mucho a las personas. Yo creo que uno de los principales cambios, y al final yo me siento orgulloso porque veo que el equipo se siente orgulloso, ese sentimiento de eres tú la persona responsable, trata de pensar, no estés tanto en el barro, sino sácate un poco de ese foco del día a día que muchas veces no nos deja pensar y vamos a ser disruptivos. Y luego, pues, desde lo financiero, te puedo decir que en mi CFO se conoce todas y cada una de las partidas, las hemos revisado 35.000 veces, hemos decidido y hemos hecho sacrificios como han hecho todas las empresas, pero al final, pues con el nivel de detalle que requiere este tipo de decisiones, como si fuésemos, al final, como si estuviéramos operando con bisturí y definiendo claramente, oye, de todos, qué realmente es un gasto, que es un gasto que es productivo, que es un gasto que es operacional, dónde realmente puedo invertir, porque al final en estas situaciones no hay que olvidarse que para salir de esto también que hay que apostar, y apostar requiere realizar ciertas inversiones estratégicas, entonces hay que ser muy selectivos en ese sentido. Y luego, pues desde la gama de productos, pues asumiendo que los problemas de aprovisionamiento, las caídas de demanda acaban impactando en tomar decisiones de producto. Entonces, reinventamos el comité de producto que teníamos, dimos mucha más voz a nuestro cliente a través de nuestras tiendas, hemos hecho partícipes en los comités de productos, al final al equipo comercial que está en la primera línea, porque ellos son los que, o sea, por mucha tecnología que queremos tener, al final ellos tienen esta sensibilidad empírica que ellos ven y que al final también es importante que nosotros nos nutramos de eso porque al final es la clave, yo creo, de nuestro entorno o de nuestro sector. Y a nivel cliente, pues apostando mucho por tecnología, implantamos un nuevo CRM, tratamos de focalizarnos mucho en la fidelización, en ser muy conscientes de la diferencia entre cuál es el cliente de verdad de Núñez de Arenas, el que nos sigue, el que viene porque siente la marca y cuál es el cliente que tienes de paso. Entonces, pues desde hacer promociones exclusivas, de darles tarjetas de fidelización al final. No hemos reinventado la rueda, pero sí que hemos tratado de, oye, todas aquellas cositas que sabíamos que estaban funcionando y que creíamos que podíamos compartir en valores como compañía, lo hicimos. Y desde el personal, pues decirte para que veáis la primera decisión que tomé, la primera contratación que hice, ¿vale? Como director general de esta empresa, fue montar un equipo de recursos humanos. O sea, nosotros teníamos todo externalizado, al final somos una empresa pequeña y pues tienes una gestoría que te ayuda con todo ese tema de las nóminas, tienes servicios jurídicos y demás, pero al final como el negocio lo hacemos las personas, yo quiero que las personas se sientan orgullosas de trabajar en Núñez de Arenas y al final quiero que mis trabajadores sean mis primeros embajadores de la marca. Y para eso tienen que ver que la empresa está velando por ellos, ¿no? Entonces, pues con ese espíritu fue con el que fundamos el Departamento de Recursos Humanos propio y tratamos de cuidar a nuestro empleado y que se sienta realmente especial. Y eso es lo que nos ha traído a tener un muy buen año, eso y muchas otras cosas. A nosotros nos ha venido un poco de cara la estacionalidad del traje. Entonces, Núñez de Arenas pues, ha vivido un año muy bueno, crecimientos por encima de épocas prepandemias. Esto te da la posibilidad a mirar más allá y afrontar esos proyectos de internalización, de darte cuenta, oye, cuando ya has hecho el ejercicio de saneamiento de las finanzas y ya sabes cuál es tu nivel, pues a partir de ahí ya cada decisión es mucho más fácil de tomar en términos financieros, ¿no? Y poco más. Pues has estado estupendo. Es que has dicho tantas claves que bueno, que la verdad es que por empezar por una de las primeras cosas que has comentado, no puedo estar más de acuerdo en la esenciabilidad del retail durante la etapa más oscura de la pandemia. O sea, me parecíais sinceramente, supermanes. O sea, cuando los demás no nos atrevíamos a pisar la calle, había gente atendiendo a clientes con una incertidumbre brutal. Nosotros pertenecemos a la asociación del retail, hubo un evento que le llamaron Retail Esencial y ahí tomaron la decisión de premiar no a los directores generales, sino a las personas que habían estado en lo que tú decías, en el barro. Entonces, la verdad es que fue estupendo y no puedo estar más de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho. Pero por avanzar, Iván,
Yo te quería preguntar, además tengo una duda personal también, así que voy a aprovechar y te la voy a trasladar, pero bueno, vemos que vuestras tiendas están ubicadas en diferentes lugares en España y que además de hecho tenéis en vuestro roadmap la posibilidad de la internacionalización. O sea, primero que nada, felicidades por la visión y por el arrojo y la valentía que eso supone. Teniendo en cuenta esto, al final, a mí me gustaría preguntarte, ¿tiene que ver un poco con la diversidad que tenemos en España y en muchos otros países en cuestiones geográficas? Donde un país, por ejemplo, como España, se puede cambiar hasta de idioma en 50 kilómetros. O sea, tú si vives en Galicia o si vives en Asturias y te cruzas hacia Galicia, eso en cuestión de muy pocos kilómetros has cambiado hasta de registro y de idioma. Y me gustaría, en esta misma línea, con la propia diversidad geográfica, ¿cómo manejáis los cambios a nivel clima? O el retraso de la llegada del frío, ¿sabes? Son dos preguntas en una, Iván, ¿sabes? Pero seguro que para mí es muy interesante y estoy seguro que para la gente que nos vea va a serlo también. Bueno, en términos de internalización, al final, insisto, o sea, yo creo que el primer paso, obvio que nos sentimos orgullosos de creer y de apostar, pero creo que tan importante es el querer ir como el ser consciente de cuáles son las dificultades que tenemos. O sea, yo para internacionalizar de verdad la compañía tenemos que empezar por dentro y esto no es un proceso cortoplacista ni mucho menos. Entonces, esta parte más internacional, pues al final nuestra estrategia está muy basada en buscar socios, ¿vale? Que al final ellos ya conocen sus regiones, ya conocen claramente cómo funciona el retail allí y nosotros hacer lo que sabemos hacer, que es apoyarles desde el producto y desde la marca. En lo nacional, que realmente yo creo que es donde nos sentimos más cómodos, pues al final lo has descrito muy bien. España tiene unas particularidades en términos de territorio muy, muy ambiciosas, ¿no? Porque al final, y de hecho nosotros lo sufrimos, o sea, yo tengo tiendas en el norte de España, como pudiera ser un Pamplona, en uno de los centros comerciales más importantes, pero también las tengo en Cartagena y también lo tengo en Coruña. Entonces ahí, obvio, Totalmente. el clima te afecta, pero ya no solo te afecta el clima, sino que te afecta también el perfil de público. No es el mismo cliente, el cliente que te visita en una tienda como hablamos de Cartagena o de Levante, el cliente que te puede visitar aquí en Madrid o el que te puede visitar en el norte. Entonces, en términos de productos sí hacemos distinción, porque sí que tenemos, al final en Núñez de Arenas tenemos un pool tecnológico en términos de analítica muy bueno, entonces eso sí que nos permite segmentar, clusterizar y ser muy consciente de qué particularidades tiene desde el producto cada una de las tiendas. Entonces sí que hacemos estrategias, pues desde no tenemos la misma implantación en todos los puntos de venta, pues en función de factores como el comentabas del clima, pero ni siquiera lo que nosotros llamamos los FISES, a las fechas de inicio de surtido, el cuando yo implanto la mercancía en las tiendas, tampoco es homogénea para las tiendas que tienen tan distinta capacidad climática, ¿no? Obvio que, sobre todo porque el ciclo de vida de los productos se reduce mucho. O sea, nosotros en Levante, ahora por ejemplo que viene el frío, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que en Levante el ciclo de vida del punto o de la prenda exterior es muchísimo más corto que el que yo puedo tener en Teruel. Entonces, al final, eso cuando lo analizas te lo tienes que llevar a números, te lo tienes que llevar a compra y al final te lo llevas a producto y eres muy consciente de que en esas decisiones lo tienes que hacer. Desde el punto de vista de la comunicación, pues igual, desde el visual merchandising no vamos a destacar igual unas colecciones que otras dependiendo de qué tienda o dependiendo inclusive del clima. Confiamos mucho también en nuestros encargados. Al final, el responsable de cada una de nuestras tiendas en Núñez de Arenas tiene un peso importante. Yo lo digo hoy, tenemos que verlo como que, oye, somos una empresa relativamente humilde, 24 puntos de venta, terminaremos con 26 este año, pero al final eso sí que me permite darle notoriedad a 26 encargados. Quizá, pues seguramente, ojalá Núñez de Arenas llegue a ser una gran compañía, ¿no? Como algunas otras que han pasado por aquí, pero cuando gestionas centenares de tiendas o inclusive miles o tienes negocio en tantísimos países, al final eso ya se pierde un poco y yo creo que hoy estamos disfrutando de eso dulce, de dar palabra al encargado y que nos ayude. Y en términos de marketing, pues hemos sido muy selectivos. Hemos sabido apostar por qué partners eran los que nos tenían que ayudar en ciertas comunicaciones, buscar luego también colaboraciones tanto de medios, tanto nacionales como locales. O sea, yo te puedo decir que colaboramos con medio televisivo de primer nivel, nivel nacional, de primera audiencia, como pudiera ser La Resistencia, que es algo que para nosotros pues, fue un granito, pero también estoy apoyando a artistas locales en Tudela
que encuentran en nuestra marca una inspiración para también su día a día. Y quizá pues yo me enorgullezco de que personas que comparten nuestros valores, al final, con orígenes muy humildes, porque claro, si hablamos en términos de penetración de mercado, de seguidores, nada que ver tiene uno con otro. Pero yo siempre digo, si tú quieres, pues yo quiero. Entonces, vamos que esto funcione, ¿no? Qué bien, Iván. Pues estupendo, muchas gracias. Domingos. No, yo tocaba un punto que ya has comentado algunas veces a lo largo de esta charla sobre tecnología, el uso de la tecnología, el apoyo que puede y debe dar tanto al retailer, pero también a los clientes en el sentido de mejorar el servicio. Y vamos aquí al punto de qué serán las tiendas del futuro. ¿Cómo ves tú una tienda de Núñez de Arena en el futuro? ¿Cómo va a ser y cómo la perspectivas? Va a temblar el equipo cuando vea esto, pero te diré que, a ver, yo creo que cuando hablamos de tiendas de futuro hay que discriminar un poco, ¿no? O sea, seguramente la de Núñez de Arenas no sea la tienda del futuro más tecnológica, no sea la tienda del futuro más sostenible, porque al final todo tiene un precio y hay que saber decidir el timing, ¿no? Quizás seguramente para otras empresas de mayor envergadura, como pudiera ser un grupo Tendan, que ha inaugurado hace bien poco un flagship aquí en Gran Vía, en Madrid, espectacular, pues ojalá yo pueda llegar a ese nivel, ¿no? Yo creo que si lo idealizo como consumidor, tengo muy claro. Al final, y comparto, es ese que comparto desde lo personal esto contigo, Domingos, tengo muy claro que la clave va a estar en experiencia. O sea, al final, con tanta digitalización, hay que ofrecer algo. Y para tener lo mismo que obtengo desde el sofá de mi casa no voy a una tienda. Entonces, las tiendas van a seguir permaneciendo, pero tengo que ofrecerle algo distinto al cliente. Entonces, vamos a tratar de ofrecer experiencias distintas, producto, pues al final yo creo que el producto es el principal reclamo, entonces cada vez también tendrá más peso ese disfrute del producto, que el cliente pueda ser partícipe de las calidades, del fitting del producto, de cómo le queda muchas veces el producto de una forma ágil. Creo que las tiendas de futuro, aparte de tener mucha tecnología, tienen que estar muy centradas en información. O sea, al final, hoy en día el cliente está muy acostumbrado en lo digital a tener la información a golpe de clic. Y eso permite que al final creen una ansiedad. Yo creo que esta generación que hay últimamente de lo quiero todo para allá, pues eso también impacta en el retail y eso también impacta en nuestras tiendas. Entonces, el poder darle toda la información al cliente de la mano, ya sea o con herramientas tecnológicas o de forma prescriptiva a través del área comercial, creo que va a ser un punto clave. Y obviamente la sostenibilidad, porque sé que seguramente luego hablaremos de estos temas, pero creo que está cambiando mucho el foco y yo lo analizo y lo comento internamente. Cada vez, si miras un poco lo que están haciendo las grandes empresas en términos de aperturas de tiendas, ya cada vez las tiendas no tienen que ser tan pomposas, no tienen que tener tantísimo dinero invertido, porque lo que buscan es centrarse en lo importante y destacar lo importante, que es esa comunicación, esa experiencia y ese producto. Si veis el modelo de aperturas que tiene Zara, una empresa como Zara, a la que cualquier retailer idolatra y si no debería, pues al final ves cuál es su concepto, muy limpias, muy espacio abierto. Entonces, si reflexiono e idealizo cómo me gustaría que fuera Núñez de Arenas, pues sería así. Espacios abiertos, orientados 100% al cliente, donde al final el proceso de compra sea fácil, sea cómodo, sea ágil. No queremos tener problemas porque en casa es muy fácil todo, entonces que la tienda también lo sea. Pero en mi caso, evidentemente hay un asesoramiento que es muy importante y sobre todo pues, por el perfil de producto que nosotros vendemos, pero al final yo no quiero perder, y eso hago mucho hincapié, yo no quiero perder la esencia de lo local, ¿vale? O la esencia de lo familiar, que yo digo muchas veces. ¿Por qué? Porque al final yo tengo la suerte dentro del pool, pues yo tengo tiendas que están en centros comerciales de grandes ciudades, pero también tengo tiendas en líneas de calles, en pueblos, con una densidad de población significativa, pero no podemos comparar Madrid con Puerto Llano, que yo digo siempre. Ahora, para mí es un lujo, ¿vale? El saber que hay dentro de nuestro portafolio de tiendas, quizá tiendas de áreas más, pues menos industrializadas, que son tiendas que tienen su nivel de facturación bueno, ¿eh? Que estamos hablando de tiendas que te facturan 350.000, 400.000 euros al año, que todos sabemos en el retail lo que cuesta llegar en unas tiendas con nuestra superficie a esos niveles de facturación. Y que el encargado y el segundo encargado de esa tienda se conozcan de memoria los nombres de los clientes o de esos clientes que son tan habituales,
Para mí eso es importante, ¿vale? Entonces, yo no quiero que se pierda esa esencia. Al final, si yo voy a una tienda es porque me siento bien, porque me tratan bien, porque la experiencia de compra es buena, pero la experiencia de compra significa todo. No me vale nada tener la tecnología de última vanguardia si cuando tengo una duda el personal de la tienda se esconde. Si cuando voy a hacer un proceso de cobro se dilata en el tiempo muchísimo. Entonces, yo creo que eso será un poco la línea por la que empujemos a Núñez de Arenas. A mí me gustaría pasar ahora, Iván, a hablar un poco de, para mí, algo que acabas de mencionar, que 100% de orientación hacia el cliente. Si hay algo que nos puede aclarar las ideas en momentos de decisiones, esa orientación hacia el cliente. Entonces, me gustaría un poco ayudarnos a entender cómo es el cliente vuestro. O sea, que una persona que trabaja en vuestros locales que sabe cómo se llama este cliente, ayúdanos a nosotros a entenderlo. O sea que, ¿cómo son? Cuéntanos cómo son y cuenta cómo son de diferentes también, porque eso lo mencionaste también, la diferencia entre una tienda en Pamplona y una tienda en Cartagena es muy importante. Y entonces, ayúdanos también a entender qué diferencias podemos encontrar. Claramente, Bill, el cliente de Núñez de Arenas es un cliente muy disperso, muy diverso. De hecho, no le puedes poner nunca unos ojos y una cara único, ¿no? Siempre va a tener cientos. Lo que sí tengo claro es que yo podría ser cliente de Núñez de Arenas, tú podrías ser cliente de Núñez de Arenas, mi padre podría ser cliente de Núñez de Arenas. O sea, al final somos una empresa que por ese mix de producto que tenemos abarcamos muchas generaciones, pero también nuestro cliente se polariza mucho porque piensa que al final vestir, ¿vale? Una boda, un bautizo, al final es un evento donde la gente pues oye, trata de ir bien, es un día importante, ya no voy a hablar de tu boda, pero imagina si vas a la boda de un familiar o uno de tus mejores amigos, pues al final en ese tipo de eventos piensa que yo puedo tener un cliente que sea un cliente que su estilo de vida pues pueda ser un estilo de vida muy urbanita o muy rebelde o muy mainstream, pero quiere un traje. Y al final para ir a una boda quieres ir en traje. Entonces yo tengo a ese cliente desde lo vestir, que seguramente ese cliente no me compra, ¿vale? En la parte Sport, porque no se identifica con cuál es mi línea de desarrollo de productos en los Sport. Entonces, mi cliente, pues si voy a lo analítico, hoy te digo, como tenemos un CRM, hoy te puedo hablar de cosas concretas, pues edad media, 35-50 años, 42, ¿vale? Tenía el mayor porcentaje de peso. Pero te digo, tengo clientes desde los 20 años y tengo clientes desde los 70. Cosas que me llenan de orgullo. Yo sé quién es el mejor cliente de 2022. O sea, conozco su nombre y sus apellidos. Y de hecho es un nombre y un apellido que aquí en la empresa redunda mucho porque yo lo uso muy de ejemplo. Y al final mi mejor cliente tiene de 2022, 26 años. O sea, para mí, darme cuenta de eso fue un privilegio. O sea, porque al final ojo, tengo claro que al final, ¿qué es lo que buscas? Pues buscas dar ese cambio generacional, el que al final en mi tienda no solo me comprara el padre, sino que consiga ilusionar a su hijo. Y eso es muy difícil porque yo soy hijo y también soy padre, y yo siendo hijo no quiero vestir como viste mi padre. Y es que es normal, o sea, al final es algo natural. Entonces, encontrar un poco esa línea es la clave. Desde, como te decía, desde el producto, pues al final nuestro cliente es un cliente que si necesita un producto para empezar, cliente normal. Es así. O sea, nosotros cuando diseñamos las colecciones, cuando idealizamos, o sea, yo siempre digo, nosotros nuestra visión es hacer moda para el hombre, para cualquier hombre y para cualquier ocasión. O sea, al final no busco un carácter específico. No, evidentemente, pues sabemos que como tratamos de dar un precio justo a la calidad que ofrecemos, pues seguramente para ciertos perfiles puedan pensar que mi producto pues, puede tener un precio elevado, ¿vale? Pero si lo comparas con otras marcas, ni mucho menos tengo un producto elevado. Al final es encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre lo que quiero ofrecer y a mí me gusta y pues muchas veces, como te decía, como van clientes, hay clientes que te dicen en la tienda, es que no necesito esta camisa porque la compré hace 3 años y la sigo teniendo nueva. Pues a mí eso me gusta, ¿vale? Porque al final sí, podría hacer ropa que durara menos y a lo mejor pues vendían más, pero yo prefiero apostar por esa línea. Entonces mi cliente es un cliente que valora esa equity de precio justo, ¿vale? Es un cliente que valora la atención y es un cliente que valora el hecho
de que va a entrar en Núñez de Arenas y para el momento que sea, para la ocasión que sea, va a encontrar el estilo que yo creo que necesita. Pues está estupendo, la verdad, es súper bien explicado. Yo voy a sacar la parte más emocional y es preguntarte por tu niñez, que en tu caso hace 2 días, como quien dice, y preguntarte cuál era tu tienda favorita, cuál era el sitio en el que mejor comprabas, en el que más te gustaba, en el que repetías. Al final, niñez, tendría que llamar a mi madre, Fran, porque al final yo creo que los niños... Bueno, de chaval. Claro, vamos donde un poco nos llevan, pero sí tengo pequeños recuerdos, yo creo que sí que me marcan mucho y sí que repito. Claramente, y al final es algo de lo que me enorgullezco, Corte Inglés jugó un papel muy importante en mi niñez. Al final, este concepto de grandes almacenes, pero no solo Corte Inglés, porque yo tuve con mis padres la suerte de viajar y conocer Galerías Lafayette y conocer Harrods de pequeño, y entonces ese concepto ya de grandes almacenes ya me llamaba la atención, ¿no? O sea, a mí me encantaba, o sea, yo era el típico niño que corría por todos los pasillos, se perdía por los pasillos y los padres tenían que avisar en consigna para que dijeran el nombre por los altavoces. O sea, ese era el niño, porque yo era bastante inquieto en ese sentido. Entonces, me gustaba mucho el poder encontrar, o sea, yo valoraba mucho de esos grandes almacenes el encontrar una oferta de producto tan ilimitada, ¿no? Y el apenas recorriendo 100 metros, cambiar tanto de mood dentro de lo que es el producto. Me encantaban las tiendas de deportes, o sea, también recuerdo ir con mis tíos a tiendas de primeras firmas tipo Nike, tipo Adidas, donde al final pues encontrabas cualquier producto para cualquier tipo de deporte. Pues ya no solo vamos a hablar de si además eras fanático de algún deporte en concreto, que te hacía mucha ilusión, ¿no? Pues ver la indumentaria de los posibles equipos. Sí, y desde el aprendizaje, yo creo que esta etapa ya ha sido un poco más en la etapa adulta, tanto en la universitaria como luego después yo creo que más en la etapa como consultor, que ahí es donde yo he aprendido. Ahí coincidía mucho con Bill cuando hablábamos al principio, antes de iniciar este café virtual. Yo en la etapa que más he aprendido de mi vida ha sido en la etapa de consultor. O sea, y al final era bonito, porque al final te pagaban, pero al final yo iba a aprender. Entonces era brillante. Y el hecho de poder viajar y haber tenido la oportunidad de viajar y conocer el retail en distintas partes del mundo y al final valorar también... A mí Latinoamérica me enseñó mucho, porque al final nosotros le miramos, pero Latinoamérica, evidentemente, económicamente, tiene unas dificultades muy superiores a las que podemos tener aquí en Europa, pero consiguen brillar tanto y al final consiguen con muchísimos menos recursos hacer las cosas tan bien que eres muy consciente de lo que te decía antes, ¿no? De esto de querer es poder. Entonces, pues voy a poner algún ejemplo. Tiendas que me han inspirado mucho. Natura en Brasil, por ejemplo. O sea, Natura, que es una empresa internacional. O sea, seguro es uno de los grupos de empresas más importantes que hay en el mundo, seguro si sacamos números, pero el cómo ellos daban la orientación además en un proceso muy sensible, ¿no? Porque ellos hacen cosmética con orígenes naturales, ¿vale? Por si alguno no lo conoce. Pero al final sus tiendas son muy experienciales. La atención exquisita. Cada detalle en esa tienda estaba medido, pero es que cada detalle del proceso de compra también, desde la recepción de un cliente, el quitar el miedo al testeo del producto, a que lo importante es, ahí lo importante no era que tú compraras, lo importante era que probaras y que conocieras los beneficios de los productos. Y eso a mí me hacía muy reflexionar. Y ya no te voy a contar cuando comprabas, el cómo cuidaban ese detalle de packaging. O sea, yo recuerdo que hice regalos y compré y en mi casa, pues seguramente fueron las navidades más bonitas desde lo visual, porque eran realmente significativos. Me llamaba mucho la atención también Tommy Hilfiger, el flagship que tenían en Lima, porque al final son monstruos del visual merchandising, monstruos. Entonces, a mí me costó mucho como consultor asumir que había decisiones que había que tomar exonerando la rentabilidad. Porque al final, el cómo ellos empujaban el visual hasta niveles de es que prefiero no tener este producto en la tienda aunque sepa que lo voy a vender si no tengo la capacidad de exponerlo como necesito. Y el cómo necesito está pautado, milimetrado, guiado. Todos son conscientes en la organización de eso. Pues igual, fascinante. Y por darte algún ejemplo un poco más local y para que veáis que yo admiro al sector con independencia de nombres y apellidos,
Pues, por ejemplo, el ganso, ¿vale? El ganso, marca que compartimos algún cliente, ¿vale? Evidentemente no todos, ellos tienen un perfil seguramente más diferenciado, pero yo ahí sí que recuerdo en mi época universitaria, iba a la tienda de Fuencarral, a su primera tienda, iba con varios amigos de la universidad, íbamos a vivir una experiencia, porque muchas veces no íbamos ni siquiera a comprar, íbamos a ver los modelos de zapatillas que tenían, y a mí lo que me ha gustado un poco de esa experiencia es el cómo desde ese momento, y te hablo de que esto pues seguramente habrán pasado ya 12 años o 13 años, el cómo yo he podido ver esa esencia de marca que no se ha perdido desde el inicio, y tú ves cómo tenían, yo recuerdo exactamente cómo era esa tienda que tenía 2 alturas, cómo era el mobiliario, cómo era la disposición del producto, y yo creo que, mira, que puedes estar más o menos de acuerdo con su imagen, más o menos de acuerdo con que si eres target o no eres target, pero lo que está claro es que es muy reconocible, y encontrar eso en el sector es muy difícil. El que todos veamos un escaparate sin ver nombre, sin ver prendas, y sepamos que eso es un escaparate del ganso, por ejemplo, pues para mí, oye, yo me quito el sombrero y digo, muy bien, porque a mí me inspira y ojalá yo el día de mañana consiga tener esa capacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas serían como lo que más me ha llamado la atención. Por lo tanto, en el día a día, pues, ¿qué es lo que he aprendido? Pues lo que te decía, imagen de marca es muy importante y desde la persona también, desde el personal también, insisto en lo de que tu personal sea tu primer embajador, y esa atención personalizada. Al final yo creo que te puede faltar todo lo demás, ¿eh? Te puede faltar tecnología, te puede faltar opciones de producto, te puede faltar tráfico, te puede faltar, no puedes tener la mejor ubicación, pero si tú das un muy buen servicio y cuidas mucho en los detalles desde la marca, solo necesito que me conozcas una vez. Porque si me conoces una vez ya volverás, aunque para venir a mi tienda tengas que hacer más esfuerzos que para ir a la de los demás. No vas a volver a una tienda porque tengan una pantalla más grande o más pequeña. Eso no pasa. Pero sin embargo, fíjate, Iván, sin embargo, hay otros operadores que juegan a otro juego y son empresas muy rentables también. O sea que claro, al final en un espectro cabe todo tipo de aproximaciones. Claro, si al final yo generalmente, y esto insisto, mi humilde opinión, porque yo estoy recién empezando en esto, yo creo que el que compite a precio, ¿vale?, pierde atención. Porque al final tiene que sacrificarlo, ¿eh? Porque cuesta dinero dar una atención buena, cuesta dinero tener personal bueno, cuesta dinero tener las tiendas con la suficiente cantidad de personal para poder atender bien y llegar a todos los clientes, que evidentemente hay grandes players y lo hacen muy bien y son muy rentables. Y chapó su modelo de negocio que tiene venta 100% pasiva. Una venta pasiva, al final el producto es el que se tiene que defender solo, el precio es el que se tiene que defender solo y el personal es un servicio dentro de la tienda. Para mí el personal, en mi modelo de negocio, es un activo. Valor añadido, eso es. Claro, totalmente. Pues muy interesante, Iván. Es que es muy interesante escucharte y ver cómo percibes todo el sector del retail, vino primero de la consultoría, ahora estar en el activo. Yo quería ahora tocar un tema que tú también lo nombraste como una de las oportunidades clave al inicio y que es tan esencial como la sostenibilidad, la economía circular. Entonces, de una manera sencilla y también rápida, ¿qué acciones habéis ya desarrollado y cuáles son las vuestras metas donde queréis llegar en los próximos años? Voy a ser polémico, Domingos, te pido perdón. De verdad, no, con sinceridad. La sostenibilidad es mucho más allá de una etiqueta y de ponerme un rótulo en mi página web o de obtener un certificado, ¿no? O sea, te digo, lamentablemente, Núñez de Arán no es la empresa más sostenible del mundo y también somos muy conscientes que no es la empresa, o sea, no somos tan sostenibles como deberíamos ni como nos gustaría realmente, ¿vale? Pero yo creo que sí que tenemos una cosa y es, ya tenemos esa conciencia creada, ¿vale? Que yo creo que es importante, pero conciencia de verdad, porque al final, cuando hablas de sostenibilidad, ¿de qué hablamos? De reducir la huella de carbono, de acercar la producción, de tratar de producir menos o de producir más ajustado, de bajar la contaminación, sí, pero también es de, oye, ser muy consciente de que todas y cada una de las decisiones que tomemos, como os decía, siempre estén mirando con el rabillo del ojo la sostenibilidad, porque ¿de qué me vale tener una producción sostenible si luego resulta que estoy gastándome dinerales en tiendas que para nada son sostenibles? ¿De qué me vale esa tanta sostenibilidad y la contaminación lumínica? O sea, al final hay muchas cosas que van mucho más allá. Entonces, yo siempre digo,
seamos sensatos. ¿Qué hace Núñez de Arenas? Pues claro que pone de su parte, ¿no? Y al final, pues como todos, pues hemos tratado de ser responsables en los procesos productivos, reducir el consumo de agua y el consumo de energía, porque al final es que esto no es algo que esté a la elección. O sea, es que al final el mercado te está empujando, ¿no? Entonces, pues al final, como eres retail, pues lo adoptas, lo encajas en tu estrategia y empujas. Ya tenemos colecciones sostenibles. De hecho, este invierno, esta primera colección del Fall Winter que tenemos actualmente, ha sido la primera colección que hemos hecho, lo más sostenible que hayamos hecho hasta la fecha. Tenemos un proyecto en fase inicial que me encantaría poder contaros de economía circular, que eso sí que va a ser muy disruptivo, pero no lo voy a poder contar, ya os lo contaré en otro café, porque no soy muy supersticioso, pero no quiero que me gafe y tampoco quiero que la expectativa presione las decisiones futuras, ¿vale? Pero estamos muy concienciados en Núñez y estamos muy ilusionados con ese proyecto. Y luego lo que sí estamos haciendo, que tenemos muy en cuenta, es, por ejemplo, ahora hemos abierto tiendas. Pues yo te digo, pues hemos sido muy sostenibles también y también muy sensatos, que hemos hecho varias cosas, porque yo podía haber abierto una tienda y haber tratado de decir, oye, y ya que abro tiendas, mobiliario nuevo, todo a la última. Bueno, pues nosotros hemos hecho un ejercicio introspectivo de, oye, es tratar de ver, como durante la pandemia, pues lamentablemente tuvimos que cerrar tiendas y nos golpeó duro, pues hemos tratado de oye, vamos a darle otra oportunidad a mucha parte del mobiliario. Entonces, en lugar de mandar producir mobiliario nuevo, lo que hemos hecho es readaptar mucho del mobiliario que teníamos. Que no quiero decir que esto, o sea, no ha salido mucho más barato que si hubiera comprado los muebles nuevos, os lo puedo garantizar, pero sí es cierto que para nosotros sería importante el darle también esa visión. Y mi objetivo en términos de sostenibilidad, si queréis que vayamos a algo concreto, vamos, pero al final, en lo genérico, por ser rápidos y concisos, yo quiero hoy ser más sostenible que ayer. Entonces, yo creo que esa es la práctica que deberíamos tener todos en el día a día. Pues desde luego es una tendencia, vamos, absolutamente en la que estamos de acuerdo y en la que realmente al final se va repitiendo en todos los cafés que vamos teniendo. O sea, todas las empresas están incrementando muy significativamente su compromiso con este área. A mí ya para ir cerrando, Iván, me gustaría que tiraras de tu juventud y de esto que estás demostrando, de estas capacidades que estás demostrando para ofrecer un consejo al resto de retailers, ¿sabes? Este arrojo que tienes y tal, y que seguro que lo tienes muy claro. Te prometo que lo haré de la mejor manera posible. No soy muy de dar consejos, sobre todo porque me parece que no estaría siendo ético tampoco conmigo mismo. O sea, creo que han pasado por aquí realmente grandes profesionales, inclusive Bill. O sea, Bill me tendría que dar consejo en cada una de las decisiones que yo tomo, o Domingos, ¿no? Pero al final... Y Domingos. Por eso, lo tengo claro. Pero al final yo lo que sí que quiero dejar claro un poco, ¿no? O mensaje final, iría muy relacionado con el tema de las personas, ¿vale? Al final es, preocupémonos, ¿vale? De los equipos. Al final, hoy en día todos escuchamos, empezamos con omnicanalidad, omnicliente, el customer centric, lo que queramos. Y al final es cliente, producto. Y yo digo, ya, ¿y las personas dónde están? ¿Y tus trabajadores dónde quedan? Porque al final hay que plantear, y esto yo sí que lo aprendí del Corte Inglés, y yo quiero... el principal cliente del Corte Inglés era su propio empleado. Con su tarjeta. Y ellos hablaban mucho, ¿no? de esa secta, ¿no? Yo quiero crear la secta de Núñez de Arenas y que mi empleado realmente sienta, como os decía, este orgullo, ¿no? Entonces sí que os diría, bueno, a las personas que tengan la oportunidad de escuchar este café virtual, que sean humanos, que sean conscientes de que todos somos personas, al final, por independencia de los roles, que miren a los equipos y que se preocupen realmente qué necesita cada trabajador o cada persona de su empresa para hacer mejor su trabajo. Que no solo siempre van a ser cuestiones técnicas en lo laboral, sino también necesita seguro apoyo en lo emocional o sentirse seguramente que es parte importante de la empresa. Y yo creo que eso genera un escenario de compromiso, un escenario de actitud infinita que ayuda a cualquier retailer a salir de cualquier problema. Porque los problemas los solucionamos las personas, ¿eh? Porque al final, aunque la tecnología soluciona problemas, hay personas detrás desarrollando esa tecnología. Absolutamente. Bueno, pues hemos llegado al final, Iván, y yo, bueno, en mi nombre, y seguro que ahora te lo dirán también Bill y Domingos, la verdad es que 1.000.000 de gracias, porque fíjate, a mí me parece que
a ver, que dar, ofrecer un consejo a una audiencia y a unos compañeros, pues está muy bien, pero yo creo que los profesionales tenemos que marcar nuestro propio camino. Y tú eres Iván y al final eres el resultado de las visiones de mucha gente que te han permitido crecer, pero escribiendo tu propio libro y tu propia página. Así que felicidades y sigue con esa energía y ese talento que desbordas y nos vemos pronto. Nada, un placer nuevamente, de verdad, a los tres. Infinito agradecimiento y nada, cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que Núñez de Arenas es vuestra casa, que los tres os quiero ver en las tiendas. Muy bien, enhorabuena. Ahí estaremos. Gracias, Bill, de verdad, de corazón. Un placer enorme, Domingo. Muchas gracias, Iván.